con el ingeniero Jorge Antonio Polanía. Voy a presentar de las aplicaciones que tiene el transistor, una de ellas que es el amplificador multietapas. Ahí tenemos un amplificador que tiene 3 etapas, A1, A2 y A3. Estas son ganancias o amplificaciones. Las amplificaciones de corriente y la amplificación de potencia. Las amplificaciones totales, ya sea de tensión, voltaje, corriente y potencia, son los productos de la ganancia de tensión, corriente y potencia de cada una de las etapas individuales. O sea, hay 1, hay 2, hay 3. Igual con las potencias e igual con los voltajes. Las etapas se pueden acoplar por medio de capacitores, por medio de transformadores. En este caso vamos a mirar el acoplamiento por resistencia capacidad. Entonces aquí tenemos el amplificador, la señal de entrada, la resistencia del generador, la primera etapa, el capacitor de acoplamiento entre las dos etapas, y aquí está la etapa de salida o la etapa 2. Aquí están los condensadores de las resistencias. Entonces los condensadores de acoplamiento corresponden o están entre la resistencia de salida de la primera etapa y la resistencia de entrada de la segunda etapa. O sea, la resistencia de salida de la primera etapa y la resistencia de entrada de la segunda etapa, R2 y R01. Aquí entonces están las ecuaciones para buscar la amplificación y la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, que es 1 sobre las resistencias sumada por el condensador de acoplamiento, tal como está aquí. Estas son las dos resistencias y el condensador de acoplamiento. La frecuencia de corte entonces está en menos 3 decibelios. Y vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nos dan todos los valores, los parámetros H del transistor, las resistencias de carga de cada una de las etapas y la resistencia de emisor. Aquí tenemos las ecuaciones para encontrar la resistencia de entrada de la segunda etapa, la resistencia de la salida de la segunda etapa, sin tener en cuenta la resistencia RL. Aquí ya la resistencia completa de salida de la primera etapa, que es la calculada acá, o sea, en paralelo con RL. Y aquí está ya la frecuencia de corte. Entonces obtenemos ahí que el condensador o el capacitor, para cumplir con ese requisito de frecuencia de corte de 500 radianes por segundo, es 0.3 microfaradios. Ahora se hace el cálculo sin tener en cuenta el condensador de desviación en la resistencia del emisor de la etapa 2. Entonces se repiten las ecuaciones, RI2, y la resistencia de entrada pues es la calculada acá con la fórmula en paralelo con la resistencia R sub B.
y volvemos a calcularse el capacitor C2 y aquí nos da 0.0087 microfaradios, un condensador mucho más pequeño. Bueno, en este ejemplo lo vamos a ver en MATLAB para hacer los cálculos más rápidos. Vea, aquí están todos los parámetros de las resistencias del amplificador de 2 etapas, los parámetros del transistor. Aquí está el cálculo de resistencia de entrada que nos dio igual, la resistencia de salida de la etapa 2, el cálculo de C2, capacitor C2, que nos dio también 0.3 microfaradios, y la parte B sin el condensador de desviación CO2. Entonces así pues vemos los cálculos mucho más rápidos y encontramos el capacitor C2 para cumplir con una frecuencia de corte de 500 radianes por segundo. Bueno, entonces miremos el segundo ejemplo que está aquí. Aquí están todos los valores de las resistencias de cada uno de los amplificadores, la etapa 1 y la etapa 2. ¿Sí? Se usan transistores 2N338, que son transistores NPN, y una señal de entrada de 10 milivoltios. Aquí están los condensadores de los emisores, los condensadores de acoplamiento C1, C1 y C1, que son iguales, de 5 microfaradios. Entonces lo primero que se va a mirar es que esta etapa va a tener un punto de polarización donde el voltaje del primer transistor colector emisor es 5 voltios y la corriente 1 miliamperio. Y para la segunda etapa vamos a trabajar con 5 voltios también de voltaje colector emisor y la corriente de colector de 6 miliamperios. Aquí separamos la primera etapa con la segunda etapa. Estamos usando un voltaje de fuente de 12 voltios. Entonces si aquí es 1 miliamperio y aquí es 6K, aquí tenemos 6 voltios. Dijimos que BC es 5 voltios. Por lo tanto, para que me den los 12, aquí 6, 15, 6 y 5, 11. Falta un voltio que es acá. Para un IC de 1 miliamperio. Igualmente acá. Aquí me dicen que la corriente del colector es 6 miliamperios y que el BC sea 5 voltios. Entonces en esta resistencia se reparte 6 por 7, 42, 4.2 voltios, y aquí 470 por 6 miliamperios me da 2.8 voltios. Esta es la polarización. De aquí podemos calcular las corrientes que hay acá en bases, ¿cierto? Como es un divisor de tensión, entonces esta corriente es 12 voltios sobre 22K más 3.3K que están acá, y esta corriente de acá es los 12 sobre 16K más 6.2K. Aquí ya tenemos el circuito completo de 2 etapas, pero con su representación como equivalente con los parámetros H para cada uno de los transistores. Un transistor va a trabajar, desde que un transistor tiene 6 miliamperios, entonces este es el Q2, y el otro transistor va a trabajar con 1 miliamperio, entonces aquí está el punto de operación. Esto aquí es 1 miliamperio y aquí es 6, porque eso nos dice el punto de polarización 1 y 6.
Entonces este es el punto Q2 para la segunda etapa y el punto de operación para la primera etapa. Eso nos da que IB es 100 microamperios para la segunda etapa y IB el otro es 30, aquí no es 320 sino 30 microamperios. Bueno, entonces IB es 100 microamperios y B aquí para la primera etapa es 20 microamperios, tal como dijimos acá. Entonces miramos los manuales de transistores según el punto de polarización y encontramos los parámetros para el primer transistor, o sea la primera etapa. Como el punto varía, entonces encontramos los valores H de la segunda etapa. Entonces para la segunda etapa aquí tenemos las ganancias de corriente, las ganancias de voltaje, la resistencia de entrada y la amplificación de voltaje y la amplificación de potencia, que es la multiplicación de la amplificación de corriente por la amplificación de voltaje. Entonces aquí están los cálculos de la segunda etapa. Hay una etapa intermedia entre la primera etapa y la segunda etapa, donde tenemos aquí las relaciones de corriente, o sea una pequeña ganancia, que es la relación de las resistencias. Aquí tenemos 6K y aquí 4.4K. Este 6K está acá. Esta, que es la resistencia de esta de acá, la R3. Entonces aquí tenemos 6K, pero aquí tenemos 4.4K, que es 16K en paralelo con 6.2K, ¿cierto? Entonces me queda el circuito más sencillo de esta forma, y la resistencia de entrada de la etapa 2 ya la conocimos. Entonces fácilmente podemos ver que las relaciones de corriente por divisores de corriente es 2.5 sobre 2.5 más 1.26. Y para la primera etapa tenemos las ecuaciones para la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la ganancia de voltaje de la primera etapa. Luego tenemos la primera etapa, o sea, antes de la primera etapa. Aquí tenemos resistencia de entrada, que es 286, que es un paralelo, y aquí está la resistencia de entrada de la primera etapa, que nos dio 494. El 286 pues es otro paralelo, es antes de la primera etapa. Este 286, que sale de 22K en paralelo con 3.3K. Entonces ya tenemos todas las ganancias. Vamos a calcular las ganancias de corriente total, que es la multiplicación de las 4 ganancias. Hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4, ¿cierto? O sea, la que nos dio aquí, punto 37, aquí da ganancia de corriente, aquí está calculada la ganancia de voltaje. Entonces el producto de toda la ganancia, ya vimos, de todo el amplificador, pues el producto de todas las ganancias. Lo mismo la potencia es la ganancia de corriente al cuadrado por la resistencia última de carga sobre la resistencia de entrada de la primera. La ganancia de voltaje de potencia da esto, 259 por 10 a la 6, pero en decibelios es 10 logaritmo decimal de esta parte, eso da 64.
la potencia de salida, pues la ganancia de potencia por la potencia de entrada, quitar la potencia de entrada, ¿cierto? Hay que calcular la corriente de entrada. Entonces, hallada la potencia de entrada y conocida la ganancia de potencia, que es 214 por 10 a la menos 8, lo multiplicamos y me da que la potencia de salida es 55 milivatios. Y la ganancia de voltaje es la ganancia de corriente por la resistencia R7 sobre la resistencia de entrada de la primera etapa. Eso da aproximadamente 1000. Aquí tenemos en MATLAB entonces ese ejemplo. Bien, para la primera etapa, que está el punto de operación, 5 voltios y C es 1 miliamperio. Voltaje del amplificador es 12 voltios. Aquí están las resistencias. Cálculo de las corrientes. Para la segunda etapa, el punto de operación, aquí recuerden que es 6 miliamperios. Esto me calcula las corrientes. Aquí están las ganancias de corrientes calculadas, ganancia de la etapa 2 de corriente, la resistencia de entrada de la segunda etapa, ganancia de voltaje de la segunda etapa, aquí están las ecuaciones, y la ganancia de potencia. Aquí está para la etapa intermedia, y luego aquí está la preetapa 1 y el amplificador completo. Entonces están las ganancias, se multiplican, miren, la ganancia de potencia aquí en decibelios, lo que les decía, 10 logaritmo de 10 de la ganancia de potencia, eso da 64 decibelios. El cálculo de la potencia de salida, 55 milivatios, y la ganancia de voltaje, que es de aproximadamente 1004. En el siguiente video voy a explicarles el acoplamiento por transformador.